Bueno, buenas tardes a todos. La disertante que tenemos hoy es la escribana Mariana Heflin. Ella es titular del Registro Notarial 15 de Almirante Brown, abogada, egresada de la UBA, mediadora y directora del Centro de Mediación de la Delegación de Lomas de Zamora del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la Comisión Asesora de Legislación y Jurisprudencia del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Docente de la Universidad Notarial Argentina. Hoy nos va a hablar de algo muy importante para todos nosotros los abogados, que la verdad que la mirada notarial nos es de sumísima importancia, que es la partición por ascendientes. Una herramienta que tenemos disponible, que tiene poco uso, que no es lo que estamos más acostumbrados a hacer, pero un montón de bondades. Y a pedido nuestro va a hablarnos también de la partición en general. Vamos a organizar esta exposición de manera que sea la exposición de Mariana primero, sin interrumpirla durante una hora, y la última media hora a través del chat va a quedar habilitado para que se puedan hacer todas las preguntas que consideren. Las que se repitan, bueno, yo se las voy a ir haciendo a Mariana, más allá que ella tiene acceso al chat, y si hay alguna que no se entiende, pediremos al que la hizo que la aclare. Dicho esto, Mariana, con mucho gusto te Bueno, escuchamos. gracias. Muchas gracias, Clara. El tema que voy a tocar hoy es partición por ascendiente. Sabemos que la partición tenemos dos oportunidades para hacerla. Cuando la persona fallece y el único caso que establece que se puede hacer con la persona viva son estos dos supuestos de partición por ascendiente. En el Código de Vélez no tenía la diferenciación ni la aclaración cuándo era por donación o cuándo era por testamento. Este código viene a aclarar ciertas cuestiones que en el Código de Vélez no estaban muy claras, y lo divide en tres partes este capítulo. La primera son las reglas aplicadas a ambas figuras, a la donación y al testamento, y después habla de la partición por ascendientes por donación y la partición por ascendientes por testamento. Reglas generales. La partición de la herencia puede hacerse desde el fallecimiento de la persona humana. Existe una excepción que es la partición por ascendientes. Este tipo de partición tiene reglas generales, y acá encontré un concepto de la partición por ascendientes que tenemos. Es el acto por el cual un ascendiente dispone por sí mismo la forma de dividir su herencia entre los descendientes, presuntos herederos forzosos o legitimarios, estableciendo o asignando los bienes que a cada uno le va a corresponder en su lote. Lo que tenemos que tener importante del tema de la partición por ascendiente es lo que vamos a ver legitimados. El 2411 del Código Civil y Comercial establece que podrá realizar la partición las personas que tengan descendencia. Esto implica que si la persona no tiene descendientes y estamos ante la situación de, por ejemplo, los que tienen sobrinos, si le quiere dejar a los sobrinos y dividir, eso es otra figura, pero no es partición por ascendientes, ¿sí? Entonces, podrá hacer un testamento, legados o lo que quiera, pero no partición por ascendientes. Requisito: tener descendencia. Esta descendencia puede ser natural, puede ser por técnica de producción asistida o adoptivos, vivos o por nacer al momento de la partición. Establece estas dos formas que yo había adelantado: testamento y donación. Y si la persona es casada, el 2411 lo que dice es que solo si la persona, perdón, es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge. Y si tiene bienes gananciales y quiere incluirlos en esta partición, la única forma en que la puede hacer es por donación, porque en el testamento no se puede disponer de los bienes gananciales. Esto está todo 2411, esperen, porque yo los anoté para ir, si se me hace muy largo, no los vamos a leer, pero a mí me gusta ir leyendo los artículos. La persona que tiene descendientes puede hacer la partición de sus bienes entre ellos por donación o por testamento. Si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge, que conserva su vocación hereditaria. La partición de los gananciales solo puede ser efectuada por donación mediante acto conjunto de los cónyuges, ¿sí? El artículo 2412 dice bienes no incluidos. ¿Qué es lo que la ley nos dice? ¿Qué bienes pueden ser
susceptibles de partir. Todos los bienes, muebles, inmuebles o derechos, excepto los bienes futuros. Por eso habla de los bienes presentes. Y muy importante, puede ser sobre toda la herencia o sobre una parte. El artículo 24.12 establece que los bienes que no fueron incluidos en esta partición serán distribuidos o divididos conforme normas legales, lo que nos da a entender de que puede ser parcial, ¿sí? El 24.13 habla de la colación. Al hacer la partición, sea por donación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa el valor de los bienes que anteriormente haya donado y sea susceptible de colación. Se aplica el mismo principio para las particiones privadas solamente, o sea que puede colacionarse los valores recibidos en vida por el donante, en vida por el causante, en el caso de una privada entre herederos, y cuando es por ascendientes, la ley le impone al donante que traiga en colación estos bienes, o al testador, perdón, o donante, que traiga en colación estos bienes. ¿Por qué? Porque justamente lo que está tratando de evitar con esta partición por ascendiente, que es la pelea posterior entre los descendientes. Entonces, el codificador, que este ya era un artículo que estaba en el Código de Vélez, lo que hace es decirle, bueno, si usted quiere equilibrio y vamos a repartir todo como corresponde y no vamos a afectar las legítimas de los legitimarios descendientes, entonces tenemos que traer esos valores en colación. ¿Cómo los traemos? Por ejemplo, en un testamento, cuando un testamento puede ser, bueno, ahora vamos a ver, hológrafo o acto público, la persona que va a testar deja constancia que le da a un hijo un departamento, al otro departamento, y que al otro hijo no le da nada, porque ya le entregó la suma de $100.000 para comprar el departamento de la calle tal y relacionamos. ¿Tiene que tener algún tipo de forma distinta que la del acto que está otorgando? No. ¿Tengo que tener una acreditación? No. Después veremos si esta colación el día de mañana o este valor colacionado era real o no. Bueno, eso puede derivar en un conflicto, pero la idea es que esté todos los bienes, incluidos los que ya se donaron. Bueno, acá pongo que el legislador le impone la obligación de colacionar justamente por el fin de la partición, que es evitar el conflicto, la cual si no se colaciona el valor de lo entregado, se crearía un desequilibrio en los lotes recibidos, ¿sí? Bueno. También en el mismo sentido, siempre en la idea de, ahora cuando yo termine todo, van a ver que puse el tema de fundamentar o causar todos estos actos de planificación. Se está hablando mucho sobre la planificación familiar y la planificación sucesoria en el derecho civil, y es muy importante tener causados. Entonces, en la redacción, ser claros, ser concisos y causar el acto que estoy haciendo. En este caso, la mejora, el artículo 24.15, dice, la partición, no, perdón, me equivoqué, 24.14 es la partición, en la partición, el ascendiente puede mejorar a alguno de los descendientes o al cónyuge, dentro de los límites de la porción que tiene disponible, pero debe manifestarlo expresamente. Entonces, esto es porque no queremos que si hay desproporción en las masas se interprete que él quiso mejorar al que estaba con desproporción en el lote, sino que lo que el codificador dice es, si yo lo quise mejorar, el testador o el donante lo quiso mejorar, que lo ponga expresamente en el acto que está otorgando. La cláusula de mejora, les traje para que les quede en el PowerPoint, porque muchas veces como abogados, escribanos, nosotros los escribanos hacemos los testamentos por escritura pública, pero también nos toca redactárselos cuando ellos lo quieren hacer hológrafo, porque la opción la tienen. Entonces, cuando ustedes ayuden por ahí a un requirente, a algún cliente que les dice, doctor, yo quiero redactar mi testamento y quiero mejorar a mi hijo, bueno, acá les traje una cláusula para que ustedes puedan, esta cláusula está publicada en el Código Comentado de Astrea,
La verdad que me gustó bastante porque está, yo lo redacto distinto, pero bueno, me parece que está bastante clara y concisa, que es lo que creo que se necesita en este tipo de actos, ¿no? Por la presente, el testador decide mejorar expresamente. Acá tengan en cuenta, cuando es hológrafo, habla él, con lo cual yo, fulano de tal, decido mejorar expresamente en los términos del artículo del Código Civil y Comercial a su hijo, adjudicándole, además del lote mencionado anteriormente, el inmueblecito cuyo valor es de pesos. El testador expresa que el valor de dicho inmueble se encuentra dentro de su porción disponible. Tengamos en cuenta que también podría ser un lote mayor, o sea, un inmueble que tenga mayor valor que el resto, no tiene por qué ser otro inmueble. Podría ser, por la presente, el testador decide mejorar expresamente los términos de él, adjudicándole el lote mencionado cuyo valor y no excede la legítima. Ambos casos va a estar bien. Bueno, esta es la parte, hasta ahora hablamos general. Todo lo que hablamos hasta ahora se aplica a ambas particiones, tanto la de por donación como por testamento. Ahora el código empieza a partir del 2415, perdón, empieza con la partición por donación. La partición por donación sí o sí tiene que ser hecha por escritura pública, porque es un contrato entre dos personas que tiene una modificación de un derecho real, con lo cual el código establece la escritura pública. Puede ser parcial o total, por esto que hablamos de que puede incluir o no todos los bienes, pero sí o sí, recuerden que tenemos que traer los que, o sea, pueden no tener los bienes que todavía están en cabeza de donante, pero debería traer los que están en cabeza ya de un heredero porque haya hecho una donación anterior, o un tercero. Puede hacerse por acto único o actos separados. Y esta es la gran diferencia que trajo el código de Vélez con el código nuevo. El código de Vélez establecía que la partición por ascendientes por donación era un único acto, lo cual hacía que sean escrituras muy costosas y que la gente no se usara económicamente, no era rentable, digamos, o redituable. Entonces, el código actual sigue al código del derecho francés, en donde lo que habla el derecho francés es, puede hacer los ascendientes, pueden hacer, perdón, el ascendiente puede hacer esta donación, partición por donación, pero tiene que tener sí o sí un nexo que lo unifique. Entonces dice, en el supuesto de realizarlo en distintos actos, deberá existir un nexo de conexión que permita determinar claramente que forman parte de la misma partición y así no confundirlos con donaciones simples separadas. Si yo tengo 3 hijos y hago 3 donaciones, una a cada uno, y en todas ellas comparecieron mi cónyuge y mis 3 hijos, bueno, acá no tenemos duda que puedo ponerlo como una partición por donación, y en ese supuesto no hay ningún problema. El problema se suscita cuando yo tengo hijos no reconocidos o situaciones en las que puedo llegar a dudar si esto era una simple donación o realmente era un acto partitivo. Y lo segundo que tiene este nexo de conexión importante es que si yo, el donante, perdón, cuando yo, el donante decide donar en distintos actos por el costo que por ahí tiene la escritura o el costo que tiene esta donación, y no llega a hacer los otros 2 actos y yo no hice aclaración en el título antecedente, entonces no le estoy dando la acción a los otros herederos para que se termine de cumplimentar esta manda que tenían del donante. Bueno, objeto no puede ser bienes futuros y se puede donar la nuda propiedad, la plena propiedad y puede establecer una renta vitalicia. Esto lo deja expresamente aclarado en el artículo 2416. El donante puede transmitir la plena propiedad de los bienes donados o bien únicamente la nuda propiedad reservándose el usufructo. También puede pactarse entre el donante y los donatarios una renta vitalicia a favor del donante. Diferencias con la simple donación. Esto es algo que siempre nos preguntamos, bueno, ¿para qué sirve esta donación? ¿O qué se diferencia con la donación,
la partición por donación de la donación. La partición por donación no está sujeta a colación. ¿Por qué? Porque en teoría el donante ya le dio a cada uno su lote que le corresponde y están equivalentes y ellos están de acuerdo. Después veremos más adelante si puede o no. La partición por donación solo puede hacerse a descendientes. La donación simple la puede hacer a un tercero si quisiera. La partición por donación. La garantía de evicción es entre los donatarios y no entre el donante y el donatario como en la donación. En la partición por donación, el donante tiene una obligación legal de colacionar, lo que no ocurre en la donación simple. Y, por último, comparten en ambos casos, debe respetarse las porciones legítimas. Ni la partición por donación la partición de ascendientes por donación, ni la donación simple pueden afectar la legítima. Y después el 2417 nos habla de la acción de reducción. El descendiente omitido en la partición por donación o nacido después de realizada esta y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente a su porción legítima puede ejercer la acción de reducción si a la apertura de la sucesión no existe otros bienes del causante suficiente para cubrirla. Este es el caso, bueno, acá lo dice expresamente, el hijo por nacer, la acción de reducción, sí, cuando por ejemplo tiene otro hijo y no estuvo incluido y no tiene los bienes. Legitimación, el mismo artículo establece quienes están legitimados, es el descendiente, el nacido posterior a la partición, el descendiente omitido, el nacido posterior a la partición o el que fue adjudicado en un bien menor del valor de su legítima. ¿Cuál es la prescripción de esta acción de reducción? Los 10 años de entregada la posesión de los bienes que formaron parte de la partición. Yo acá aclaré que se da con o sin reserva de usufructo porque tengamos en cuenta que los 10 años de la prescripción de la acción del 2459 se da a partir de la entrega de posesión y aunque tenga las posesiones del nudo propietario y del usufructuario son distintas, pero ambos son poseedores. Bueno, valor de los bienes. El 2418 dice que en todos los casos, para la colación y el cálculo de la legítima, se debe tener en cuenta el valor de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones, apreciando a valor constante. ¿Qué agrega acá el legislador? Que se refiere a valores constantes. Y estos valores constantes es la actualización que se va a hacer al momento del fallecimiento del donante. Está bien, nosotros tenemos hoy valor dólar, entonces si yo hago, pero por lo general se le pone siempre un valor en pesos. Ese valor tendríamos que ver cuánto valía en el 2010 cuando se hizo la donación y hoy cuánto valdría para saber si afectó o no afectó hoy a mi legítima, porque es cuando nace el derecho. Es muy importante asignarle el valor en la donación, tanto para la partición como para la colación. Tengamos en cuenta también que en los testamentos hológrafos o el testamento por acto público, asignarle que el testador le asigne el valor para que después también tengan elementos el juez para, en el caso de que haya alguna desproporción, entender que tuvo en cuenta el causante. Y acá lo que les comentaba, la garantía de evicción. 2419. Los donatarios se deben recíprocamente garantía de evicción de los bienes recibidos. O sea, cuando nosotros hacemos una donación común, la evicción es entre donante y donatario. Acá es entre los que reciben, digamos. La acción puede ser ejercida desde la que evicción se produce, aún antes de la muerte del donante. Esta cláusula, tengamos en cuenta que no es de orden público, con lo cual podrían renunciar a la garantía de evicción. Y entonces así que no se puedan reclamar nada entre ellos. Bueno, la revocación en la donación es la gran diferencia con el testamento. Tengamos en cuenta que para revocar una donación solo pueden ser las mismas causales que para la donación simple. O sea, para revocar una partición por donación solo son las mismas causales que para la donación simple. Puede ser que la revocación sea a uno o a varios donatarios. No es necesario que se haga la revocación de toda la partición.
el donatario debe incurrir en alguna de las causales de indignidad para que se dé la revocación de esta donación. Bueno, hasta acá voy medio rápido, me parece, porque tengo miedo de no llegar. Hasta 7:30 tengo, ¿no, Clara? Sí, Sí. 7:30, pero vas muy bien. No, 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 quédate tranquila ¿Voy porque se entiende bien? todo clarísimo. Vas re bien. Bueno, bueno. Partición por testamento está regulada el 2421, el 423, el artículo 421 dice: la partición hecha por testamento es revocable por el causante y solo produce efectos después de la muerte. La enajenación posterior al testamento de algunos de los bienes incluidos en la partición no afecta su validez, sin perjuicio de las acciones protectoras que tienen los que no recibieron nada o recibieron menos porque él dispuso del inmueble. Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición, excepto acuerdo unánime. Forma. La forma de este tipo de partición es la misma establecida para los testamentos. Y acá les puse, nada, simplemente testamento hológrafo y por acto público, pues nos sacaron todas las otras formas de testamento que teníamos. Y el hológrafo hacer hincapié que tiene que estar escrito íntegramente, firmado y fechado, todo por el testador. Bueno, nueva partición. ¿Qué pasa? Acá dice, la partición se puede hacer siempre que exista unanimidad de los solicitantes. Y entiendo que, o sea, si se dan estos dos supuestos son los que quiere el codificador que nosotros tengamos en cuenta o los importantes. Supongamos que tenemos el testamento y vendió un inmueble o faltó uno de los hijos. Bueno, no tenemos duda que podemos modificar. Entonces, si los lotes no son equivalentes o fue afectada la porción legítima, ahí volvemos a partir. Pero también entiendo que se podría llegar a hacer, porque no lo prohíbe el código, si los herederos no están de acuerdo con los lotes asignados y desean modificarla. Porque el artículo habla de que tiene que haber unanimidad. Al artículo no le importa, al codificador no le importó cuál es la causal por la cual, por unanimidad, deciden volver a partir. Lo que les dice la prohibición es que no puede uno solo, salvo que sea unánime. Entonces, supongamos que tenemos un testamento y van a ustedes y le dicen, doctor, tengo este testamento, pero a mi hermana, a mi papá le dejó el departamento donde yo vivo y yo quiero ese departamento y mi hermana está de acuerdo en dármelo. Bueno, ahí vuelvan pidan la partición, pídanle al juez que declare válido el testamento, la partición por testamento, y hagan dentro del sucesorio, se puede hacer perfectamente una nueva partición habilitada por el 2421, ¿sí? Siempre y cuando, repito, que el único requisito es que sea unánime. Y lo de la partición privada, porque acá entramos dentro de la partición privada, cumplir también, aunque estén todos presentes, sean capaces, ¿sí? Bueno, efectos de la partición por testamento. La partición por testamento dice que va a tener los mismos efectos que la practicada por los herederos. Con lo cual tenemos los tres efectos que tiene la partición privada. El 2403, que es declarativa, el 2404, que tiene la garantía de evicción entre los herederos, y la garantía por los efectos ocultos del 2407. Revocación. La diferencia más importante con la partición por donación es la posibilidad de revocarla. Mientras que en la partición por donación la única forma, la establecida para la revocación de las donaciones, en la forma testamentaria permite modificarlas cuantas veces el testador quiera. Revocación por matrimonio. Tengan en cuenta siempre consultarle si está conviviendo y si desea casarse o hay alguna posibilidad de matrimonio, porque en ese caso el código establece que se revoca, salvo que hayamos dejado constancia que no se va a revocar si se casa. Entonces, si yo dejo constancia que aún se case, el testamento va a ser válido, ese testamento no va a quedar revocado con el matrimonio, pero si yo no digo nada, queda revocado. ¿Qué acciones tiene la cónyuge en el caso que yo le estoy comentando, donde yo dejo constancia que si se casara no va a modificar, pero no la incluyo, porque en ese momento no es heredera, con lo cual no puede estar incluida en esta partición por ascendientes?
tiene las acciones del 2451, que es la acción de complemento. Espere que se lo voy a leer, que es cortito ese. El legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título menos de su porción legítima, solo puede pedir su complemento. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegué con lo que es por ascendientes, rapidito y cortito, porque la verdad que es un tema, no hay mucho fallo, no hay mucho conflicto, porque justamente la idea es que no llegue a haber conflicto, la idea es que lo empecemos a usar como una figura preventiva. Para mí lo que se empezó a utilizar mucho después de la pandemia fueron los testamentos. Creo que lo que hay que hacer es empezar a alentar a la gente a hacer testamentos. Si la gente no tiene el recurso por ahí para hacerse un testamento por escritura pública, que lo haga hológrafo, que lo redacte, se lo pueden redactar y dárselo y que lo escriban. Bueno, nada, un poco la figura apunta a prevenir el conflicto. Y acá yo les traje el tema de causar esto que yo les decía al principio. La importancia de que cada cosa que redactemos y que le demos y que pensemos que todo esto va a ser para que un juez lo evalúe el día de mañana, tanto en la donación como en el testamento. Si yo voy a mejorar a un hijo, si yo voy a darle más a un hijo, ¿por qué no ponerlo en el acto? O sea, ¿por qué no poner en la escritura de donación? Yo lo mejoro a mi hijo porque es el que me acompaña, el que me cuida, el que me compra los medicamentos, el que, no sé, se mudó al lado mío para cuidarme. Lo que sea que esté fundamentando por qué le da esta mejora. Bueno, yo acá les traje un fallo, pero esto era más para el otro tema, en donde es un fallo de Rosario, en donde se le dice la falta de asesoramiento con relación a un acto partitivo, en donde, bueno, acá también se le imputa al profesional, que es un escribano, la falta de asesoramiento, la diferencia que había en las hijuelas que se estaban adjudicando los cónyuges, fue lo que hizo que la señora llegara a su pueblo cerca de Rosario, hablara con su abogada, le contara lo que le hicieron firmar y la abogada le iniciará este juicio, en donde, bueno, terminan siendo responsables, en especial el escribano. Si yo no tengo causa en donde un heredero se queda con todo, eso es una donación, lo que se llama negocio subyacente. Pero si yo dejo constancia que yo le estoy dando todo a mi hija, porque a mi hijo yo lo ayudé a comprarse la casa, regalé un auto a los 18 años, le hago un recuento. Por supuesto que tiene que haber prueba documental cuando hay conflicto, pero entre los herederos esto es suficiente. La prueba documental muchas veces nos va a faltar, porque si le dio plata para comprar, bueno, ahí tendremos que ver si realmente tenía el dinero para adquirir este inmueble a los, no sé, un auto a los 18 años y una casa a los 23 años. Entonces, bueno, a veces simplemente es más que nada para prevenir el conflicto. Cuando ya hay conflicto, tendremos que entrar en ver todas estas cuestiones. Pero el código lo permite, el código, el legislador lo busca que pongamos esto cuando, por ejemplo, hace el tema de la colación. Y algo que yo me olvidé de comentar en la filmina que estaba antes, es que el tema de la colación, tenemos muy claro cuál es la acción de colación. Se colacionan los valores recibidos en forma gratuita, pero no tenemos muy incorporado como profesionales del derecho, incluyo los escribanos, en esto, el tema de colacionar en los instrumentos privados, el tema de colacionar en un testamento y el tema de colacionar en una escritura de donación. No lo hacemos y la colación está establecida en el Código Civil como no la acción de colación judicial, sino como el acto de colacionar. Este acto de colacionar es lo que tenemos que empezar a incorporar. Si yo estoy en una donación y digo, en el contrato de donación, digo que fulanito que está acá presente recibió un auto y $100.000,
después por la teoría de los actos propios el fulanito no puede decir, ay, no, yo no recibí eso. Como mucho tendrán las acciones los herederos de este fulanito, pero no esta persona que compareció a mi escritura y que reconoció esta situación. Invertimos carga a la prueba, tiene un montón de virtudes hacer estas declaraciones, tanto en los testamentos como en las donaciones, y también en las particiones privadas que hacen por instrumentos privados en las sucesiones. Si ustedes tienen 3 herederos y uno les dice, doctor, yo, esto se lo va a quedar mis hermanas, porque a mí mi papá me compró la casa, pónganlo en el convenio privado que le van a hacer firmar, el señor también va a firmar y el señor no se va a quedar con nada. Y acá vamos a entrar un poco en el tema de partición privada. Bueno, acá ya voy a salir de la partición que veníamos viendo antes de cambiar el chip y vamos a entrar en la partición privada, porque lo que tratamos de buscar con esta charla es que les sea de utilidad práctica. Entonces, que sea más que nada para que tengan herramientas para la redacción, sea un testamento y sea también de un convenio partitivo. Lo primero que tenemos que entender de la privada, bueno, está en el Código Civil, dice que tienen que ser mayores, capaces, presentes. La palabra presente no es en el mismo lugar, en el mismo momento, sino que tiene que no estar ausente una persona con presunción de fallecimiento o una persona que no la ubicamos y que todavía no tenemos hecho el juicio. Yo lo tengo presente, me otorgó un poder o inclusive puedo hacer en un país una partición y enviar para que en el otro país el otro copartícipe o coheredero haga la firma ante el oficial público, puede ser un escribano o el consulado. Y entonces así queda firmado por todos los herederos y queda conformada la partición privada. No hay necesidad de compensar los saldos en dinero como si en la judicial. No hay necesidad de equivalencia dentro de las masas. En la judicial el juez no puede evaluar circunstancias personales que podrían llevar a los herederos a una partición privada a equiparar hijuelas con valores que no parecen ser equitativos. Les voy a dar el ejemplo típico que tenemos por lo general en las escribanías, que es, vienen dos herederos, que ustedes lo deben tener también, pero nosotros por ahí esto lo hacemos más normalmente porque hablábamos con la doctora el tema de, nosotros no tenemos el tema de ARBA, que es como un cuco, porque realmente mandar a visar a ARBA el convenio, a ustedes les hace desvirtuar por ahí lo que quisieron hacer. Acá voy las masas, o sea, yo tengo 3 hijos, les corresponde 1/3. Tengo 3 hijos y tengo 2 bienes. Les corresponde 1/3 de cada bien. Esa es lo que la ley les otorga. Pero 2 hijos se van a quedar con la fábrica que está en La Matanza. Y una de las hijas se va a quedar con el departamento en donde vive, en Recoleta. El departamento es de 3 ambientes sobre Callao y Libertador. Y la fábrica es de 2.000 metros cuadrados en La Matanza. Cuando yo mando a tasar estos 3 inmuebles o las valuaciones fiscales, porque uno está en la provincia de Buenos Aires, tiene valor al acto, y el departamento está en la capital, tiene BIR, estos valores no son equivalentes. O sea, me da que los que se están quedando con la propiedad de La Matanza se están quedando con mucho más. Pero la realidad es que ella se siente que su parte está cumplida porque el valor de mercado de esos inmuebles es igual. Pero ¿qué pasa? Si yo pido un valor de mercado, ARBA me va a decir, bueno, pague por valor de mercado. Entonces nosotros le damos nosotros la equivalencia, no el escribano, sino los otorgantes del acto, la equivalencia. Yo después, si les puedo enviar, no sé si les puedo enviar más material, les voy a enviar cómo hacemos esta equivalencia en las escrituras públicas, en donde decimos que tienen en cuenta las circunstancias económicas y personales que a cada uno le corresponde de su inmueble. Porque les repito, para mí mi casa vale mucho más que la fábrica de mi hermano, que a mí no me interesa y que no voy a poder vender nunca y que seguramente no la podemos vender nunca y que tiene más
gasto de lo que a mí me va a generar como acervo hereditario. Para mí es muy importante en la redacción de los acuerdos que, porque hablábamos particularmente con la doctora del tema de el ITGB, famoso ITGB, que ya les digo que las particiones no pagan impuestos, las particiones están exentas de sellos, de ITI, de ganancias, porque son actos neutros, porque son meramente declarativos y no pagan impuestos. El problema que tenemos es que el concepto de acto neutro no está incorporado en el sistema tributario. Entonces, como a nivel nacional ni provincial se entiende que hay actos neutros, entonces ARBA, ante la consulta, siempre da a pagar. A veces tiene razón, a veces no tiene razón. Les voy a decir que, por lo general, lo que he leído en los casos de particiones con hijuelas distintas, no tiene razón ARBA en cobrarles el ITGB. ¿Por qué? Porque que una hermana se adjudique, esta hermana se adjudica el inmueble de capital federal y los hermanos se adjudican, y para ellos tres estos valores son equivalentes, el Estado no debería poder sacar este cálculo porque la ley no se lo permite. Pero bueno, en la redacción tenemos que ser muy claros y tratar de cerrar las puertas para que ARBA, y entonces ahí, si vemos que hay una desigualdad en las masas, podemos jugar mucho con los bienes muebles. Si vemos que tenemos mucha desigualdad, podemos ingresar estos bienes muebles que podría haber adentro, o empecemos a preguntarle, no sé, ¿tienen maquinaria? ¿Qué podemos, o sea, qué podemos hacer para que mostrarle a ARBA que no hay desigualdad en las masas? Y todo esto volcarlo en el acuerdo. Bueno, el otro beneficio de la partición privada por instrumento privado con la homologación judicial. Puede adjudicarse el usufructo, uso o habitación. Situación prohibida para la vía judicial. Esto es muy importante porque a veces se confunde que el juez, el oficio y testimonio no se puede inscribir usufructo por oficio y testimonio. Eso está mal. El principio general es la prohibición de la vía judicial porque se le prohíbe al juez que desdoble una propiedad y le dé a uno el usufructo y al otro la nuda propiedad, porque eso podría ser injusto y no es evaluable por un juez. Entonces, lo que está prohibido por estos artículos es que el juez sea el que divida la propiedad, el que desmiembre el dominio y le dé a uno el usufructo y al otro la nuda propiedad. Lo que no está prohibido por ley es que ustedes lo hagan por un instrumento privado, convenio de partición, y lo homologuen judicialmente y lo manden a inscribir. Eso se puede hacer, está bien, es legal, y lo inscriben, entiendo yo. Pero bueno, como lo veo mucho, o me lo consultan bastante, quería aclararlo. No está limitada por la indivisión de los objetos y documentos que tienen valor de afección u honorífica. El juez solo puede resolver su custodia. ¿Qué pasa cuando yo tengo, no sé, mi papá fue alumno de honor en la Universidad de Buenos Aires y tengo el cuadrito? Bueno, en la privada se lo podemos adjudicar a una de las hermanas, queda adjudicado en la partición. Esto el juez no lo puede hacer, solo puede otorgar custodia. Los herederos pueden reconocer libremente deudas, colacionables y su valor tanto de pago o mejora por los bienes indivisos, así como de deudas del causante imputándose como hijuela de baja. Trabajemos con hijuelas de altas y hijuelas de baja. Si el causante tiene una deuda, yo se la puedo imputar al que se adjudicó un bien más grande y entonces así equiparo las masas, ¿sí? También pueden colacionar todos los beneficios recibidos a título gratuito en vida al causante por uno o varios de los herederos sin necesidad de presentación en un expediente judicial ni ejercer la acción de colación. Podrían inclusive transmitirlo en compensación por exceso al colacionar la donación recibida. Y la libre composición de las masas es partible, es digamos, el más importante. Bueno, sigamos. Diferencia entre partición y adjudicación. ¿Por qué podemos hacer la partición por instrumento privado? Yo, desde el momento que fallece la persona, yo puedo partir. Desde el día, a ustedes llegan al estudio y le dicen,
doctor, estamos todos de acuerdo, porque queremos iniciar, pero ahora estamos todos de acuerdo y ya decidimos cómo dividirnos. Perfecto. Ahí agarran, le toman adelanto para iniciar la sucesión y les hacen el convenio de partición y se los hacen firmar. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que están todos bien y ya tomaron una decisión. Y la sucesión puede tardar mucho tiempo y todo se puede ir empeorando, la relación se puede ir empeorando. Entonces, tengamos en cuenta que el momento es a partir del fallecimiento. El inicio de la sucesión no es lo que otorga a los herederos la calidad de heredero. Calidad de heredero, conforme el 2337, se obtiene desde el día del fallecimiento. Si es un testamento, sí tenemos que esperar a la declaración de validez del testamento, pero podríamos hacer un convenio sujeto a la aprobación del testamento. O sea, no estaría mal que puedan tener un convenio siempre y cuando tenga más de un heredero, ¿no?, a declarar en el testamento. La adjudicación, en cambio, o sea, esta es la partición. Yo parto y decido cómo nos vamos a dividir. Pero después el momento de adjudicarse es otro momento. Es el momento en donde yo ya tenga la sucesión con las órdenes de inscripción y todo listo y monio para presentarlo al registro de propiedad o al escribano que va a hacer la protocolización. Bueno. Bueno, acá me adelanté. Salvo en los casos por ascendiente, el resto se realiza desde el fallecimiento. La partición privada puede realizarse desde el día del fallecimiento y se realizará a través de acuerdos o convenios, los cuales pueden estar acompañados por poderes especiales irrevocables y post-mortem. Para la adjudicación deberán estar cumplidos todos los pasos procesales. Tengan en cuenta que si hacen un convenio y hacen este poder especial irrevocable y post-mortem, ya no necesitan de los otros herederos para que él, supongamos que tenemos los tres hermanos. Dos se adjudican la fábrica de La Matanza y la otra se adjudica el inmueble de Capital Federal. Nosotros hacemos el convenio, la sucesión no la tenemos hecha, pero lo mandamos a que el escribano les haga un poder especial irrevocable y post-mortem. ¿Para qué es esto? Para que terminados los trámites procesales del expediente, el que se adjudica el inmueble de Capital Federal vaya solo al escribano a adjudicarse, o en el caso de que lo quieran hacer judicial, se presenta a su señoría y haga todos los trámites en su carácter de apoderado de los otros dos herederos. ¿Se entiende? Bueno. Después acá hablo un poco de partición judicial. Tengamos en cuenta que no es la homologada judicialmente. O sea, hay que diferenciar muy bien el tema de la partición privada homologada judicialmente. No tiene nada que ver con la partición judicial. Ustedes, si no tienen estos tres supuestos que están dándose acá, toda es partición privada. El tema es a veces cuando se le dan muchos, o sea, los jueces a veces mismos se confunden estas dos figuras, la partición que llamamos mixta con la partición judicial, que la partición privada homologada judicialmente con la partición judicial, cuando se meten mucho en la decisión de los herederos. Si son mayores, son capaces, pueden decidir lo que quieran. Hay fallos en Capital Federal, creo que era Camernic, que un abogado presenta una partición en donde eran tres herederos, se queda dos herederos con los inmuebles que había y un heredero no se quedaba con nada. Entonces el juez de primera instancia le dice al abogado, que a las partes le dice que no se lo va a inscribir, que hagan la cesión por escritura pública. Porque en realidad no era una partición, sino que era una cesión de derechos hereditarios. El abogado insiste, el juez insiste, el abogado va a la Cámara y la Cámara le dice al abogado que tenía razón, que era una partición y que el juez no puede intervenir en las particiones privadas porque la hacen siendo mayores, presentes y capaces, como quieran, adjudicándose de la forma que quieran y que el juez no puede intervenir en esto. Así que eso también, si quieren, después se lo paso ese fallo, que es muy lindo. Así que la partición judicial es la que yo sí o sí tengo que hacer en estos tres supuestos. Si yo tengo un menor de edad, ¿puedo hacer firmar a la madre el convenio privado y homologarlo judicialmente? No. Si yo hago eso, cuando llega el momento de hacer la escritura, el escribano les va a decir que está mal, que tienen que hacerla judicial. El juez le va a decir que él sentenció bien, que cúmplase con el avalúo y un par más de cosas y lo vamos a dar por bueno. Pero tratemos de cumplir
que si hay un incapaz, no firme el representante del instrumento privado, que esté todo dentro del expediente y que sea siguiendo las normas del 2371. Entonces tenemos, si hay incapaces, personas con capacidad restringida o ausentes, si terceros fundándose en un interés legítimo se oponen a la partición privada, esto puede pasar, un tercero puede ser un acreedor. Tengamos en cuenta en una partición donde por ahí se quedan dos personas y uno no se queda nada, que ese uno puede estar inhibido. Y si está inhibido, puede querer pasar a los acreedores, o se puede quedar con mucho menos para que después los otros hermanos vendan y le den la parte por atrás porque está inhibido. Pidamos inhibición para también frenar esto y ver de que no hay nada. Si nosotros pedimos inhibición y está todo bien, no debería por qué meterse el acreedor, ya que volvemos a lo mismo, podría haber un arreglo privado entre ellos. Si no hay acuerdo entre los herederos para la partición privada, también hay que hacer la judicial. Bueno, efecto de la partición. La partición tiene un efecto declarativo, que es el 2403, y el heredero sucede solo e inmediatamente al causante en el inmueble que se adjudicó, en la escuela que se adjudicó, desde ese momento. Eso quiere decir que es dueño de la cosa desde que falleció el causante. Se retrotrae, digamos, el efecto. Objeto de la partición privada puede ser total o parcial. Esto es otra cosa que habíamos hablado con Clara que quiero remarcarles. Siempre, 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 o por lo menos en notarial lo que hacemos, bueno, no todos, yo en la escribanía, para mí, cuando hay un causante, distinto vamos a hablar de los cónyuges. Pero si yo tengo un causante, yo no puedo decir que es todo el acervo, porque yo desconozco si va a aparecer nuevo acervo. Porque puede que los mismos herederos desconozcan la existencia de acervo. Entonces, hablar de partición total en una sucesión no lo hago. Entonces yo a todas mis particiones privadas le pongo partición parcial. También es una forma, en el caso, en el caso del ITGB, ARBA sacó un dictamen en donde cuando uno de los cónyuges se adjudica el total del inmueble, tiene que pagar ITGB, dice el dictamen. Bueno, ¿cómo no pagamos el ITGB? Poniéndole que es parcial, porque los cónyuges se pueden adjudicar otras cosas más adelante. La partición total de todos los bienes es muy raro verla en una sola escritura, porque es tan costoso hacerlo, tan caro. Entonces, partición parcial de la herencia o partición parcial de la masa ganancial, también ténganlo en cuenta para la redacción de los convenios, muy importante para el ITGB. Para la adjudicación deberán estar reunidos los pasos procesales en la sucesión, se deberán solicitar certificados de inhibición por todos los herederos, aún el que se adjudica, tienen que pedir inhibición, y dominio por los inmuebles. Si se realizó un convenio o contrato de partición, podrá comparecer solo uno de los herederos si tienen este poder especial e irrevocable que yo les comentaba. Y después tenemos actos que son particiones tácitas. Existen actos que otorgados imponen la partición tácita cuando vienen todos los herederos a vender. Las ventas por tracto son particiones tácitas. No necesito tener el primer acto, se adjudican las partes indivisas para poder vender. Vendemos todos juntos, esa es una partición tácita. La enajenación del bien por parte de todos los comuneros o de ambos cónyuges, esa es la partición tácita. En el caso de condominio, cuando uno de los condóminos adquiere la parte del otro. Esto es específicamente, lo dice el código en el 1998. En el supuesto de la masa indivisa, se recomienda la partición y compensación en dinero o la partición adjudicándose el total del inmueble para luego realizar la venta. ¿Qué pasa con los cónyuges? ¿Por qué recomendamos esto? Porque los cónyuges tengamos en cuenta que si ellos venden y se llevan el dinero, ese dinero sigue siendo ganancial y lo que adquieran con ese dinero lo van a poder perseguir porque sigue siendo ganancial por el Código Civil Comercial. La afectación a propiedad horizontal y la adjudicación de las unidades funcionales también es una forma de hacer una partición tácita. Bueno, este es el condominio común y corriente, que creo que no, porque ya estoy... No, estoy bien. Bueno, esta es la partición por ascendiente, que ya la vimos. Tranquila, yo estoy mirando, Mariana, te quedan Estamos bien, todavía, igual. habíamos hablado 5 minutos. Bárbaro, esperen que
Bueno, y yo me parece que se me cortó igual partición privada otorgada por... Bueno, les traje conclusiones de algunas jornadas. La partición privada otorgada en instrumento privado presentada en el expediente judicial es admisible dada la libertad que establece el 2369. La partición privada que incorpore inmuebles ajenos al acervo requiere la instrumentación por escritura pública. Se reconoce la coexistencia de la indivisión hereditaria postcomunitaria, las que pueden ser partidas en un único acto. Esta conclusión es sumamente importante porque también se ve mucho como un error concurrente en las particiones, en donde si yo hago la partición por instrumento privado, solo puedo partir bienes de la masa hereditaria. Yo no puedo compensar al cónyuge o a alguno de los herederos con un bien mío y pretender que el juez homologue eso. El juez podrá llegar a homologar porque por ahí no se da cuenta, pero cuando hagan un estudio de títulos no va a resistir estudio de títulos porque ahí hubo una transmisión de dominio de un bien inmueble que estaba en cabeza de uno de los herederos y que era del heredero y que se transmitió en compensación, que ahí sí tengo una compensación onerosa, pero que para FIP no, pero para ARBA sí, pero ahí sí tengo que hacer la escritura pública. En el caso en que tengo a todos los comuneros y los cónyuges y se dividen solo bienes que están en la herencia, no hay problema, lo puedo hacer por instrumento privado o por escritura pública. Pero si yo transmito el dominio de un inmueble en un convenio privado y no tengo la escritura pública, esa transmisión no ocurrió. Le falta la escritura pública, ¿sí? El principio que rige la partición privada es la autonomía de la voluntad. Esta es una conclusión de jornadas nacionales notariales y jornadas de derecho civil también. Los comuneros pueden distribuir el acervo de la manera que consideren conveniente y dejar constancia de los motivos que han sido determinantes para su decisión. La partición privada de bienes puede ser celebrada por los herederos legitimarios desde el fallecimiento del causante, con prescindencia del inicio del sucesorio, sin perjuicio del 2337, última parte. La presencia de todos los copartícipes requerida por el 2369 no se verá afectada si las voluntades se expresaran en diferentes momentos, lo que hablábamos con la inclusión del cónyuge en la partición por ascendientes por donación de los bienes propios constituye una excepción a lo establecido por el artículo 1002, inciso D. Tengamos en cuenta que el artículo 1002, inciso D, prohíbe que los cónyuges contraten entre sí. Esta prohibición de que los cónyuges contraten entre sí se ve contrapuesta con el artículo de la donación por partición por ascendiente que vimos, que es el 2411, que dice que si son los bienes gananciales o propios, tiene que estar la cónyuge porque va a ser heredera de los propios. Entonces, perdón, sí, gananciales o propios, porque va a ser heredera del futuro causante. Entonces, acá es una excepción al 1002, sí puede comparecer a esta donación, a esta partición, la cónyuge porque no es uno de los contratos prohibidos, ¿sí? Bueno, creo que hablé un montón y ya está todo. Algunas filminas las pasé medio rápido, no las expliqué mucho. Pero bueno, por ahí, Estamos ya si con el tienen chat algunas habilitado y ya consultas. están empezando a impactar las preguntas y las dudas que hay. Así que si querés andar redondeando en los últimos temas que te queden y después te empiezo a hacer las Sí, preguntas. no, básicamente es que cuando redacten una partición, yo igual les vuelvo a decir, si me dejan mandar materiales, yo les voy a mandar un modelo de convenio de partición en la sucesión, para que se redacte claro, que se redacte con palabras sencillas, pero sobre todo que si hay alguna desigualdad o alguna cuestión en donde vean que queda un desequilibrio, expliquen y causen el desequilibrio. Digan, porque tengamos en cuenta que muchas veces entre los herederos no vamos a tener por ahí ningún conflicto, porque ellos firmaron todos. El problema lo podemos llegar a tener si después este heredero que firmó la partición fallece y yo tengo hijos o cónyuge que van a ser los herederos de esta persona,
Y va a decir, pero mi papá se quedó con un departamentito de 2 ambientes y mi tío con una casa en un country. Y bueno, acá hay una desigualdad. Si yo en el convenio partitivo pude, miren la importancia de esto que la conclusión en las jornadas, una de las conclusiones es que determinen, o sea, dejar constancia de los motivos que han sido determinantes para esta decisión, para esta forma de adjudicarse. Todas las jornadas, los libros, todas las cuestiones que son de planificación hacen mucho hincapié en la redacción de los motivos por los cuales se llega a estos convenios. Tengamos en cuenta que estamos ante familias y sobre todo ahora también estamos haciendo mucho hincapié y estudiando mucho el tema de la vulnerabilidad, porque cuando uno está en un divorcio y cuando uno está pasando un proceso sucesorio de un ser querido, está en un estado, no es una persona vulnerable, está en un estado de vulnerabilidad. Y ahí el apoyo del abogado para mí es esencial. El acompañamiento, la redacción clara, el expresar lo que les quisieron poner y pasarlo al papel. Eso es la tarea que tenemos nosotros como operadores del derecho y es para lo que nos están contratando, básicamente. Entonces es Exacto. plasmar lo que las partes nos están comunicando, llevarlo a un convenio y hacérselo ver a un juez y a los otros herederos en el caso de que les pase algo, no dejar, digamos, ninguna situación que podría llegar a una controversia. ¿Que podemos tener controversias? Por supuesto, porque ningún contrato ni nada es perfecto 100%, pueden, otra cuestión muy importante, pueden haber hechos nuevos, puede haber, ¿cómo puedo yo hacer otra partición? Supongamos que hacemos la partición, tenemos la partición de expediente homologada, ¿aparece otro inmueble? Esa partición la puedo cambiar totalmente. Parte de la doctrina entiende que sí o sí, para que esto pueda pasar, tiene que haber un hecho nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Un bien nuevo, un heredero nuevo, algo nuevo. Si yo tengo las mismas personas y la partición está homologada, esta parte de la doctrina que dice que sí o sí tengo que tener hecho nuevo, si yo no tengo el hecho nuevo, para ellos es un, un tema cerrado, ya tienen las proporciones como a partir de la partición el efecto se retrotrae a la fecha de fallecimiento, se terminó ahí, porque no hay nada que justifique que se cambie esta situación. Si no, es una transmisión de dominio encubierta en realidad. ¿Sí? Bueno, creo que les di mucha información, por ahí hablé muy rápido. No, estuvo Pero perfecto, bueno, Mariana, la verdad, clarísimo, pero clarísimo y aparte no fue muy rápido. Hemos logrado, a pesar de lo bueno, complejo que es, asimilar esto. Tenemos algunas genial. preguntas en el chat. Por supuesto que la Dale. primera que aparece es la bendita impositiva porque los escribanos no tendrán este problema, pero los abogados nos vuelven locos. Sí, Entonces, dice María Gabriela, por favor, que se refiera nuevamente y específicamente al tema impositivo y los consejos puntuales que estuviste dando en distintos momentos de cómo hacer para que no nos vuelvan a cobrar un impuesto cuando procede y cuando que no no. corresponde. Primero, les quiero aclarar que el Claro, ITGB, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, solo corresponde si la persona falleció posterior al al 31 de en diciembre enero del de 2000. 2011. Lo que paga, o sea, lo que paga es la transmisión del causante a los herederos, ¿sí? Ahí no tenemos duda. Ahí se paga ITGB porque ahí está el enriquecimiento. En las particiones, cuando yo hago el convenio partitivo, lo que la ley me dice es que yo soy titular de esos derechos desde el día del fallecimiento y después la partición es meramente declarativa. Yo no transmito dominio, yo no modifico derecho real, con lo cual no existiría la causal para cobrar, no existe el hecho imponible. Entonces, la recomendación es, la primera, jamás se refieran a la masa total. Cuando ustedes hacen una partición, si ponen que parten el total del acervo hereditario, el cual está compuesto por el 1, 2 y 3, y hay 4 hijos, y el cuarto hijo no se queda con nada, la ARBA va a entender que este cuarto hijo donó a sus hermanos. Entonces, ahí presume la gratuidad en el contrato y les hace pagar la diferencia. Obviamente, hablábamos con la doctora que hay un montón de situaciones que ARBA torna injustas y que ustedes van a tener que salir a pelearlas.
pero si redactan de cierta forma, como nosotros por ahí también lo hacemos en las escrituras, puede que pase un poco mejor este control. Entonces, parto parcial, que parcialmente los bienes que componen el acervo son este y este. Que como es parcial, por ahora se adjudican fulana, fulana y mengana. Esto es si tenemos bienes por fuera. Si él ya recibió otros bienes, ojo, porque Arba, si yo le digo que recibió otros bienes y no pagó ITGB, entonces, ¿qué le vamos a poner? Que recibió los bienes antes del 2010. Del Cuando 2010. compró la casa, cuando no había ITGB. Claro. Si supongamos el padre falleció y él realmente compró la casa hacía 2 años y estamos dentro del ITGB, bueno, ahí tratemos de hacer parcial y tratemos de adjudicarle o bien el usufructo de algún inmueble, o bien los bienes muebles, que están valuados, y ahí la evaluación la hacen ustedes, porque tengamos en cuenta que los bienes muebles es un estimativo que tiene el Poder Judicial, dice, es el 10%, pero puede llegar a ser muchísimo más. Sí, Entonces, pero también perdón, Arba jueguen. nos va a pedir que paguemos por los bienes muebles, entonces. Si nosotros los valuamos, nos va a decir que lo Bueno, por agreguemos al eso, ITG. eso, claro, entonces o sea, tenemos que ya pagamos por el 10, digamos, eso lo tenemos cubierto, el 10%. Ese 10% llévenlo a la masa. Trabajen con hijuelas de baja, que tampoco utilizamos mucho, deudas que había del causante. Mi papá tenía una deuda de ARBA de la casa y la pagué yo. Me la adjudico. Si yo me adjudico porción mayor, también puedo hacer hijuelas de baja. Todas las deudas, con Telecentro, con ARBA, con Automotor, con los bancos, esas son hijuelas de baja, háganlas, pónganlas en el convenio. Bueno, creo que un poco, y hay que Sí, pelear con ARBA, después, es difícil, pero también tener en cuenta que poner equivalencia en los valores y ponerle valores, por ahí, subir un poco y prefiero pagar el ITGB en la sucesión, que tengamos que pagar el ITGB por una transmisión que por ahí es más caro, saquen la cuenta también. Porque digo, bueno, si meto, no sé, el 20%, es cuestión de sentarse y sacar números, pero bueno, tienen que jugar un poco con estas herramientas, pero sobre todo el tema de ponerle parcial, es fundamental, que no sea ok. total. Otra pregunta, Sí. escribana, ¿cómo sería el caso de partición entre 3 herederos de 2 bienes con saldo? Es decir, que uno queda sin nada y los otros hermanos cada uno compensa con dinero propio. Bueno, la compensación con dinero la pueden hacer perfectamente en el convenio, en donde él compensa con dinero, tengan en cuenta que esta compensación en dinero paga impuestos ellos, porque ahí es oneroso. Entonces, lo que la ley tributaria dice es que tiene que pagar el 1,2 del dinero que le entrega a los hermanos, pero la pueden hacer sin ningún problema en el mismo convenio. Bien, seguimos. ¿Cuál es el efecto de que el ascendiente no colacione donaciones hechas anteriormente? El efecto es que pierde en realidad el efecto la donación por la partición. Porque si yo no colacioné, yo tuve desigualdad de las masas. No hay una sanción legal, no hay por parte del legislador ni la nulidad ni ninguna cuestión. Simplemente va a generar desigualdad de las masas y eso va a hacer que la partición, el juez pueda llegar a declarar esa partición como que no se tiene en cuenta porque tengamos en cuenta que una de las causales para revocar esa partición es que, para pedir la colación o la reducción, es que no haya sido incluido algún lote o algún heredero. Entonces, o el heredero haya recibido menos de lo que le corresponde. Entonces, si ese heredero posteriormente se entera que el hermano había recibido algo por donación, con escritura, con todo, y tenga la prueba de eso, se va a presentar en el juzgado de la sucesión, va a decir, mi padre hizo una donación, partición por ascendiente por donación, le faltó presentar esto, solicito que se redistribuyan todos los bienes. Y bueno, puede haber, ahí ya hay conflicto y el fin de la partición ya perdió el sentido. Por eso no tiene sanción, pero es bastante grave que por lo menos hay que decírselo y que sean ellos los que decidan si quieren meterlo o no y que Claro. entiendan de que
Entonces, el acto que están otorgando no sirve para nada, básicamente, porque no pierde el equilibrio, básicamente. Eso. Eso es, aunque los herederos, nosotros dijimos hace un rato que pueden partir como quieran y pueden adjudicar como quieran, y que no tiene por qué ser absolutamente equivalentes las masas. Esa colación no puede impactar en esa inequivalencia que no la hace perder. Digo, No, claro, por la eso, a ver, colación conocida, no ellos, la no conocida, ¿no? nosotros, claro, nosotros tenemos el supuesto en que los herederos están contentos, son una familia divina y se llevan muy bien y están todos de acuerdo. En ese caso, el donante al momento de hacer las donaciones no dejó constancia de lo que ya le había dado a sus hijos, a una de sus hijas, porque ya los tres sabían y están de acuerdo y se llevan bien. Vamos a Bien, suponer que esta persona, uno de ellos fallece. La mujer y los los hijos. hijos, o el hombre y los hijos, van con el abogado y el abogado dice, pero ¿y tu hermana qué recibió? Y mi hermana recibió en donación hace 10 años de mi mamá una casa y después recibió además por donación, pero ¿y tu parte? Sí, sí, quedó, no, perdón, ya falleció esta persona, estamos ante el cónyuge, la cónyuge y los hijos, que entienden que esto fue desigual y que ellos vieron la desigualdad en las masas. Vuelvo a lo mismo. Si no hay conflicto, está bien, porque no va a saltar en ningún lado. Tenemos que Ahí va. prevenir el conflicto, tenemos que prevenir. Entonces, en esta prevención, el no poner lo que ya recibió genera desigualdad en las masas, le da la posibilidad de reducción, le da la posibilidad de complemento y abre un abanico de acciones que si yo hubiese colacionado no lo tengo. Perfecto, perfecto. Me dicen, la escribana mencionó situaciones en que Arba pretende cobrar y no corresponde cobrar. No, perdón, eso ya está. ¿Cómo podemos acceder, por favor, a las filminas? Bueno, ya lo vamos a ver desde área académica. ¿Qué efecto tendrá que en partición por ascendientes el testador incluya bien que no era de su propiedad a la fecha del testamento? ¿Qué efecto tendrá en la partición ascendiente? Incluyó un bien que no era de su propiedad a la fecha del testamento. No, en realidad es el juez, la partición, supongamos que tenemos, hablas de los bienes futuros que están prohibidos. No se tiene por, no, o sea, se tiene por no escrita la adjudicación que hizo. Si esto volvemos a lo mismo, si esto genera desigualdad de las masas, porque se va a tener por no escrita, porque está prohibido, entonces van a poder pedir la reducción, pero va a ser válido. Sí. El tema pasa mucho. Eso es aunque lo adquiera después, aunque lo adquiera después y antes No, de la si lo adquiere después muerte. se perfecciona. No, si lo adquiere Ah, después no, perfecto. se perfecciona. Eso pasa mucho cuando o sea, a veces hay gente que está pasando una situación de enfermedad y por lo mismo, vieron que hablé de los legitimados personas por nacer. Puede suceder que el padre esté con alguna enfermedad, que quiera testar y que el hijo todavía no haya nacido, pero va a ser heredero, entonces lo puede llegar a incluir en esta. Lo mismo pasa con bienes que todavía no adquirieron, pero él está en tratativas para comprarlo y quiere meterlo en el testamento. Claro, En ese caso, métanlo, claro. porque Bien, seguramente los termine de comprar y si no lo compra, bueno, esa parte del testamento es la que queda invalidada, pero no todo el testamento. De hecho, si van a hacer bien. eso, pónganle que están tratativas de adquirirlo y que si bien no lo tiene actualmente, en 2 o 3 días va a obtener mismo boleto de compraventa, si tiene firmado, pues ya ahí no está en futuro. Bien. ¿Es posible Eh, establecer como compensación en un acuerdo de partición privada con un bien mueble no inmueble ajeno al acervo en caso de que sea un sí, automóvil? sí, el auto lo pueden hacer por convenio privado firmando el 08. Sí, el Bien. auto, Bueno, dinero, joyas, cuadros, maquinarias, herramientas, eh, no sé, yo hasta una vez sí, cualquier autorizé bien que tenga valor en el sí, mercado. Sí. sí, exactamente. Ese es se puede lo único que no se puede por instrumento privado es lo que sí o sí obliga por escritura pública el Bien código. El inmueble, resto, un bien inmueble de inmueble, es titularidad de lo un único. heredero. Claro, sí. La falta de la palabra mejora
en la cláusula de testamento, solo asignando la porción de la mejora, ¿afecta la eficacia del testamento? O sea, si no se dice Eh, expresamente mejoro, se no, no, mejora, no, para nada. No, no. La palabra mejora la aconsejamos ponerla porque queremos que quede bien claro cuál fue lo que quiso hacer el donante o el testador. La forma pero no en invalida. que redacte, no, 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 para nada. La eficacia del testamento continúa y lo que no tenemos que hacer es que el juez tenga que pensar si quiso mejorar o no. Por eso se aconseja la utilización de la palabra. Pero si yo digo, supongamos, ¿no? Se me ocurre, que mi hija fulanita me cuida un montón y que es mi deseo que la porción que la ley me permite disponer se la quede ella. No creo que lo diga así nadie, pero esa es una forma de mejorar sin decir que lo mejoro. Le asigno la porción disponible, le asigno la porción que la ley me dio y bueno, esa es un tipo de mejora. De hecho, antes de utilizar el término mejora se usaba mucho esta forma de redacción. Entonces lo van a ver un montón. Que le asigna la porción que la ley le permite disponer, que le da A ver, el y tercio. por ejemplo, si se redactara diciendo que se le asigna a este esto, a este esto y a este esto, que los valores son equivalentes, pero que si hubiera alguna diferencia en el momento de la muerte, a quien que haya sido beneficiado se lo considere como una mejora. Eso también es válido por las dudas, porque tenemos un mercado tan fluctuante y Sí, las cuestiones endógenas y exógenas de los inmuebles son tan raras lo porque que de repente te hacen una cárcel al lado, un puente arriba o te construyen un barrio cerrado, suben y bajan de valor desde el testamento o desde la donación. sí, Entonces, lo que pasa que ahí no tenés la designación de a quién estás mejorando. Y no sé si, porque la mejora tiene que al que ser le a una tocó, persona. al que Sí, le en tocó, realidad que mejoró si los hubiera tres. alguna diferencia en los lotes, se considera una mejora dentro de la parte disponible a favor Sí, de ese, porque hoy el cuando yo lo heredero que hago es tenga la porción equivalente. mayor. Sí, Claro, porque yo le digo eso para una forma de paliar las diferencias estructurales que tiene la Argentina de valores de un momento a otro, por las mil bueno, razones que nos pasan. por eso es muy importante que al momento de hacer el testamento pongan valor en los bienes que le están dando a cada uno. Entonces, si yo digo que yo le di a los tres inmuebles, y los tres inmuebles valen 10 millones de pesos en el mercado, se acabó, porque ahí no hay, si bien al momento de la apertura de las sucesiones, cuando se va a ver el valor para ver si se afectó o no la legítima, se va a tener en cuenta, va a ser este valor constante que habla el código sobre el valor que le puso él, no sobre el valor, ¿se entiende? O sea, no es el valor es al momento en que se otorga el acto. En las donaciones es al momento que se otorga el acto, entonces, en la partición por donación. Entonces, es muy importante dejar establecido cuál es ese valor. En los testamentos también es muy importante, porque volvemos a darle una herramienta al juez para que entienda por qué yo le di a los tres esto. Yo le di a los tres esto porque en ese momento los tres valían lo mismo. Pero yo, en el medio, mejoré, porque supongamos que sigo trabajando y yo les doné, les testé y les adjudiqué a cada uno de mis hijos, pero cuando yo me muero, resulta que en uno de los inmuebles hice una fábrica y no había nada. Cuando yo le testé, era un lote. Entonces, claro, al momento de hacer la hijuela perdón, la partición por testamento, valía algo que hoy ya no lo vale. Entonces, no sé, ahí hay que ser muy claro y tratar de el valor. Por ejemplo, si yo le voy a donar un lote que diga un lote, si yo, perdón, si va a heredar y es un lote que diga lote, si es un inmueble, es un inmueble. Si le hizo mejoras, bueno, lo está mejorando, si le hizo mejoras el inmueble, bueno, que lo mejore por testamento, si sabe que va a mejorar ese inmueble. Todo eso es parte del asesoramiento, todo eso es parte de Y sentarnos, señor, ¿usted qué Mariana, hace el si vos testamento? ponés que el causante recabó tasaciones de valores de mercado y considera que las masas son justas y equitativas sin poner el valor, ¿es suficiente? Porque a veces no quieren poner el valor dentro del testamento, no quieren No, poner el número.
Pero te dicen No, que se podés han solicitado poner, transmisiones de mercado sí, y lo que que las pasa es que escuelas, ahí le sacás la prueba, lo tendrías que guardar con el testamento, claro, las tasaciones. Sí. A ok. ver, Bueno, lo que mucho es seguimos. parte del asesoramiento. Y esto, por ejemplo, de preguntarle, señor, bueno, usted va a hacer el testamento y le va a dejar un inmueble a cada hijo. Perfecto. Usted va a seguir, usted vive en uno de esos inmuebles, usted va a hacer algún tipo de emprendimiento, algún tipo de, no sé, para saber si esto que estamos haciendo realmente le va a servir para cuando se muera o no. Porque si yo hago una partición por testamento y después el señor me dice, no, sí, yo voy a hacer un edificio de 23 unidades y bueno, mi hijo va a tener 28 unidades y los otros... No, entonces no haga el testamento ahora porque ya no le sirve esta figura. No es la figura ideal para usted. Hay que buscar otro guante. ¿Sí? Pero bueno, si la mejora es un tema, la redacción no cambia la eficacia del testamento siempre y cuando el juez pueda determinar si esa mejora realmente la quiso o no la quiso, porque en todo el código, a través de todas las figuras en donde se puede mejorar, tengamos en cuenta que antes solo se mejoraba por testamento. Ahora podemos mejorar por fideicomiso, por Por donación, donación. o sea, se abrió un abanico impresionante, pero en todos los artículos dice que tiene que ser expreso. ¿Sí? Ok. La objeción a incluir inmuebles que no forman parte de la masa partible en partición privada viene del requisito de escritura para transmitir inmuebles que si se tratara de acciones, por ejemplo, no hay problema en que se adjudiquen para compensar. Esto ya lo dijimos, solamente para Perfecto. Sí, inmuebles. Bien. Bueno, muy buena exposición, le dice. Te gracias. dicen. Escribana, abiertas las sucesiones de intestato. El acuerdo particionario privado entre los herederos legítimos se puede realizar luego de que se solicite la declaración de herederos. Sí, luego de la Sí, inscripción también. sí, sí. Hasta que no se inscriba, o sea, hasta que no haya partición, aún inscrito en el registro de la propiedad, pueden partir. Que esto Sí. es algo también, Mariana, que hablábamos hoy, ¿no? De la necesidad de incorporar Inscrito la partición en el como una registro la procesal. DH. Claro. Eso, La hablábamos. necesidad ahora de incorporar, sí, hablábamos eso, No, de que no ya no son escribamos más DH. 3 pasos, son 4 pasos la sucesión Claro. y tiene que tener Sí, partición. sí. Nos acostumbremos No los escriba abogados a más hacer DH porque partición. no tiene valor legal. No tiene valor legal, Exacto. no le aporta nada la inscripción de la DH. Si no parten, esas personas que piensan que son titulares, cuando vayan a vender, no pueden vender sin que el hermano firme. No pueden donarle a su hijo su parte, porque no existe su parte, porque todavía no partió. Entonces, hoy nos encontramos con esta situación de que, bueno, ya Capital Federal directamente no las inscriben sin poner proporciones, entonces, nada, básicamente no sirve de nada. Hagamos la partición No dentro del sirve. expediente y se inscribe la partición directamente. Bien, en una partición por ascendente en forma testamentaria se incluyó también a la conviviente, es decir, se dividió el patrimonio entre 3 hijos y la conviviente. El testamento se aprobó en cuanto a sus formas y se excluyó a la conviviente bajo, El argumento de que mm, sí, se bajo haga. el argumento de que, sí, de que no se me va, me aparece el cartelito de A me mí está haciendo el también, no, mensaje. no puedo verlo. El argumento y no puedo ver porque me aparece el Mirá, cartelito. ahí. A ver, El bueno, testamento se aprobó, no. el argumento de que se Y me está aparece violando el la ley. cartelito de 12 nuevos mensajes, no lo puedo ver. Bueno, Ha apelado tal decisión, yo no tengo fallo de cámara aún, pero como cree que impactó en esta decisión el hecho de que el mismo testamento haga una partición por ascendente y también se le haya dejado una cuota determinada a la conviviente. Mira, es una pregunta muy puntual, tendríamos que ver el testamento como está redactado. Perfectamente yo puedo hacer una partición por ascendientes y disponer de mi porción legítima a un tercero. Con lo cual, si yo hice un testamento en donde parto y digo, que le adjudico a mis hijos el inmueble de la calle tal, el inmueble de la calle tal, el inmueble de la calle tal, y a mi conviviente la designo como legataria, heredera de cuota, y le otorgo 100.000 pesos, lo que sea que le haya dejado, está bien. El problema es la mala redacción, por lo general, lamentablemente, en donde se hace por ahí una bolsa, metemos todo, y bueno, y después son los jueces los que tienen estos problemas de que estar con un juez de primera instancia y ahora en cámara, que no sabes cómo vas a terminar. Se puede hacer
la partición y adjudicar la porción a un tercero, sí. Lo Legítima, mismo, claro, la porción disponible. claro, porque la partición no puede afectar la legítima, pero la porción que tiene disponible la sigue teniendo aunque haga una partición por testamento. Perfecto. Acá nos dice Cecilia que la acción que tiene según el 2417 es de reducción, no es de colación ni de nulidad, es solo de reducción. No sé de qué tema estamos La hablando. acción del 2417 para el Sí, caso de que le haya tocado una porción menor no es de colación y no es de nulidad, es solo de por reducción, eso, hasta el bueno, por eso, complemento. va a Es la acción depender, del no, complemento. claro, va a depender, yo lo que decía es, no le demos acciones, las que tengan, va a tener la 2417, la de reducción, seguro, después tenemos que ver la de complemento, tenemos que ver colación, nulidad, va a todo depender de la situación que genere ese acto que otorgaron. Bien. Escribo una consulta. Tengo un caso que un padre vendió como boleto de compraventa y poder irrevocable para escriturar a nombre del comprador inmuebles a dos de sus hijos. De vuelta lo mismo, a dos de sus Buscando un hijos. tercero, sí, obvio. Sin herencia. Es claramente una donación simulada, por supuesto. Te hago una pregunta, Como lo venta, ¿sería primero. viable pedir a los hijos que Venden, compraron que colacionen el... lo primero que tenemos que ver ahí es si venden todo el inmueble o la nuda propiedad. Porque por lo general, cuando hacen este tipo de cosas son bastante más burdos, entonces venden la nuda propiedad y ahí ya los enganchamos con todo porque el propio Código Civil establece que la venta de padres a hijos de la nuda propiedad se entiende por gratuita, con lo cual ya lo desplazamos. Después tenés el Código Fiscal, que también dice que la venta entre padres e hijos se entiende gratuita. También tenés ese supuesto. Acá vas a tener que probar, en realidad, esto que yo comentaba de que los hijos puedan probar que tuvieron la plata para comprar y sobre todo hacer hincapié en el valor de mercado del inmueble, porque seguramente el boleto de compraventa y después de especie irrevocable no lo deben haber hecho por el valor de mercado. Así que puede pasar esta situación. Lamentablemente se usaba mucho hace unos años estos instrumentos, pero bueno, yo sé bastante que no escuchaba. Pero sí, te vas a tener que demostrar eso. El valor de mercado Respecto sobre todo que del, debe ser. del bien que no pertenece al testador en el momento de hacer el testamento, acá nos aclara quien preguntó Sí. Cecilia, o sea, el testador no es que lo iba a adquirir, se equivocó, creyendo que el bien era de Ah, él, no era un bien futuro, era un bien que fue del testador, enviudó y en la partición fue eso, ese bien obliga a hacer la partición de vuelta porque no es adjudicable, ¿no es cierto? claro, ese bien hace que el que se lo iba a adjudicar no tenga nada, con lo cual esa persona tiene las acciones de reducción, que es la acción que le va a caber porque no le tocó nada. Claro, Pero pregunta supongamos, Cecilia, sí, por eso yo sí. decía, sí, sí, Cecilia. Que si sería vicio de error. En realidad lo que es que no hay bien para Y adjudicar. Hay desbalance de hijuelas. claro, por eso, a ver, tenemos que ver cuál, volvemos a lo mismo. Cuando son tan puntuales, el Código Civil tiene un montón de acciones. Nosotros, ante la figura, el codificador dice, bueno, si faltó uno, vas a tener la reducción. Si nació un hijo, vas a tener la reducción. Pero después yo tengo, y voy al código a otros, y tengo otras acciones que por ahí se pueden llegar a dar por situaciones ocurridas en esta partición. Va a depender de un montón de cuestiones. La nulidad por el error, hay que ver si ese error fue inducido por algo, si se le hizo creer a él que lo tenía porque bueno, también hay engaño, hay el tema de la vulnerabilidad, entonces es muy difícil decirte qué acción es. En Claro, definitiva, claro, es el el código caso le da una acción. muy Sí, concreto, muy sí, concreto. porque tendremos que Acá verlo. Sofía pregunta que entonces por testamento solamente se pueden los bienes propios, ¿no es cierto? Los gananciales Sí, no, por no. testamento. Bien, Es parte de la doctrina que bien. entiende que si dejo aclarado que es el 50%, para mí el código es claro y dice solo puede hacerse por donación.
Acá dice otra Cecilia distinta. Tengo una asociación en la cual los herederos realizaron un convenio de cesión y adjudicación de los bienes. Al presentarla al juez nos pide que sea por escritura pública. ¿Podemos redactarla como partición y adjudicación? Sí. Ay, perdón. ¿Cómo es la pregunta? Una Me asociación perdí. en la cual los herederos realizaron un convenio de cesión y adjudicación de bienes. Al presentarla al juez nos pide que sea por escritura pública. ¿Podemos redactarla como partición y adjudicación? Sí, por favor, no utilicemos las palabras La cesión y sesión. adjudicación juntas. Cesión es cesión. Si yo cedo, no estoy partiendo. Si yo cedo, estoy cediendo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tenía un derecho y se lo di a alguien. Si yo estoy partiendo, perdón, si yo me estoy adjudicando es porque partí y me tocó algo. Eso se induce al error cuando en la redacción, entonces, si yo pongo a un juez que viene fulano y le cede a Mengano, y ahora pido que se inscriba la partición y las adjudicaciones, el juez va a decir, pero señores, usted más arriba me dijo que se cedieron. Cambialo, hace una complementaria, decir que en realidad donde decía cesión era partición, que su voluntad era partir y no ceder porque no tienen nada para ceder, y arreglalo como arreglaríamos una escritura complementaria, digamos. Vuelven a firmar todos de vuelta, y bueno, y reza que el juez ¿Y lo eso tome. pasa en estudio de títulos después de ustedes? Si el juez Eh, lo homologa. si el juez homologa y no Esa, era partición, sí, pasa. Si lo perfecto. vuelven a redactar de la forma como corresponde y dicen que era una partición y que en realidad, miren, una vez una escribana hizo una permuta gratuita. Cuando entró el registro yo casi me muero, porque yo decía, ¿qué es eso? Permuta ¿Cómo gratuita no sería una entiendo. permuta? Claro, Claro. porque siempre la permuta es onerosa. Entonces, bueno, claro, cuando uno leía la escritura, era una partición. Estaba cediendo derechos de la asociación de los tíos, eran dos hermanos, cesión de derechos de la asociación de los tíos y un inmueble en Capital Federal. Claro, ingresa al registro de esa escritura, y el registro le dijo, esto no existe, este acto no existe, se la devuelven. Entonces, bueno, me llama para ver cómo la arreglaba y cómo arreglamos algo que ya hicimos. Bueno, tienen que venir a volver a firmar las partes. Tenemos que decir que por un error involuntario se utilizaron términos que no correspondían, pero que el contenido del contrato era otro, salvo que me digas que se cedieron derechos y que realmente uno de los hermanos le quería regalar a los otros. Porque ahí sí te exige la escritura pública y yo te recomiendo que la hagas por escritura pública, porque justamente lo que te asegurás es que después no vengan los otros a decir que hay un error de forma, y sí, como dice Clara, el tema de no pase el estudio de título, porque en realidad se desprende de lo que están acomodando, digamos, que hubo sesiones, ¿no? O sea, decidir si es sesión o es partición, pero si es partición no es sesión y si es sesión no es partición. Eso lo tenemos que tener claro. La mera constancia manuscrita del causante que se refiere a una donación realizada previamente a favor de un hijo diciendo que fue dentro de la porción disponible se consideraría testamento hológrafo. Sí. Perdón, La no entiendo. mejora se puede hacer por testamento hológrafo posterior a la partición, a la donación. Pero tiene Lo que que sí reunir, tiene que perdón, cumplir, tiene que reunir todos los tiene que caracteres del reunir testamento hológrafo. eso. Por supuesto que tiene que reunir todos los requisitos del testamento hológrafo que, eh, que son los del 2477. Porque sí o sí, si no tiene estos requisitos, con que yo solo diga, yo imputo la donación a la mejora perdón, imputo la mejora, la donación que le dice a mi hijo fulanito, y lo firmo, y no tiene fecha, no tiene lugar, o sea, los requisitos estos del 2477 no lo puedo tomar como un testamento. Tiene que cumplir con un testamento. Claro. Lo puedo hacer por escritura pública o lo puedo hacer por testamento hológrafo, sí. Soledad, acá hay una pregunta que es más para nosotros que para la escribana, sobre el pago de la tasa de justicia, sobre qué valor corresponde, y sí, es fiscal porque lo dice la ley fiscal. Sí. Eso lo vamos a saber más nosotros. A ver, doctora Hefling, por favor, si es posible, podría enviar el fallo al que hizo referencia. Sí, bueno, eso después a través de área académica. Lo mandás a través de área académica, el Sí. fallo este que comentaste al principio. Sí, yo de hecho, sí, yo se las mando.
La donación de dinero para compra de lote en escritura pública a favor de un hijo y el hijo hace mejoras, construye casa. Lo que se incluye en la sucesión es el monto actualizado del dinero con el que se compró y Sí, con el que se compró o el total de lo que hay. el, es El lo que se lote. compró el lote. Sí. Bien. 4 hijos con De sucesión hecho, ahí hacemos el abierta. estado, ahí pueden hacer el estado parcelario y van a ver que en el estado parcelario tienen valor del lote y valor de la propiedad, o sea, del edificio, para poder, inclusive podrían hasta llegar a pagar tasas de justicia separadas. Pero bueno, no se usa mucho, no se ve mucho, pero porque creo que No, nos falta práctica en la partición, creo que nos falta. sí, Entonces, tengan en mucha. cuenta todo esto cuando se hace el estado parcelario, van a ver que tienen valor edificio, valor tierra. Y bueno, díganle, si se reconoce y el juez reconoce que esas mejoras las hizo el heredero, no me pueden pedir la tasa por el todo. Ok, esto creo que ya está contestado, pero igual, 4 hijos con sucesión abierta, en 2 de ellos ya fueron inscriptas las declaratorias y en los otros 2 no se puede formular partición. Sí, si no está hecha la Sí, partición, en todo momento se puede hacer. sí. Reducción, vuelve Cecilia con sus dudas de la reducción, la nulidad y el error. Reducción o nulidad por error, porque en Ah, sí, definitiva la pero ya eso partición es lo un puso acto después de que lo hablamos. jurídico. Sí, y dolo El dolo también es un es vicio vicio, de la por voluntad. supuesto. La partición La podría parte, consistir en que ambos coherederos queden como condóminos y esa partición se puede inscribir en el registro y luego más adelante alguno puede vender su parte indivisa. Sí. sí, por supuesto. Sí. Bueno, no tenemos más y después son todas felicitaciones y felicitaciones y felicitaciones a Bueno, las que muchas adhiero gracias. absolutamente porque fue clarísimo, espectacular y muchísimas gracias. Muchas gracias. Mentira, tengo uno nuevo. Escribana muy clara la disertación y las respuestas a las preguntas. Bueno, muchas gracias. No, Al por colegio a favor, vos muchas gracias también. a ustedes. Bueno, Bueno, a todos, bueno, buenas Clara, noches y un placer buenas haber noches a participado. todos. Gracias, Muchas Mariana, gracias, por ¿eh? venir, enseñarnos Gracias cosas a tan ustedes. importantes. Adiós.